La enorme nave alienígena flotaba en la órbita terrestre como una nube oscura que bloqueaba las estrellas dentro de la plataforma de observación. El alto comandante Belo del Consejo Galáctico se irguió. Su piel azul escamosa reflejaba la tenue luz mientras observaba. La pequeña lanzadera humana se acercaba. Sus delgados labios se curvaron en lo que su especie consideraba una sonrisa, pero no contenía calidez. «¡Qué nave tan frágil!», le dijo a su oficial científico. «Estos humanos construyen todo pequeño y débil, igual que ellos». El oficial científico asintió con su largo cuello, conteniendo la respiración mientras estudiaba las lecturas en su tableta. Su densidad muscular es significativamente menor que la de cualquier raza espacial que hayamos encontrado. Se cansan rápidamente y necesitan descanso constante. Incluso sus huesos se rompen bajo presiones que nuestros hijos podrían soportar. La lanzadera humana atracó. Un suave golpe sordo hizo que Belo negara con la cabeza. Las naves de su propia gente conectaron con el satisfactorio choque de una ingeniería superior. Todo en estos humanos parece suave, desde sus naves hasta sus cuerpos dentro de la lanzadera. El embajador James Miller se ajustó la corbata por última vez. 20 años en el servicio diplomático no lo habían preparado para la humanidad. Primera reunión oficial con el Consejo Galáctico. Miró a su equipo. Otros 3 diplomáticos, elegidos por su calma y experiencia, todos sabían lo que estaba en juego. Recuerden. Miller dijo que nos han estado observando durante meses. Mostrémosles de qué está hecha la humanidad. La sala de reuniones estaba diseñada para intimidar. El techo se elevó a 9 metros de altura y los delegados alienígenas se sentaron en plataformas elevadas. Mirando hacia abajo, a la delegación humana, Miller notó cómo les habían dado sillas infantiles, lo que los hacía parecer aún más pequeños. La voz del alto comandante Belo se abrió paso a través del traductor. El Consejo Galáctico da la bienvenida a los representantes de la Tierra. Hemos completado nuestra evaluación de su especie y estamos preparados para ofrecerles estatus de protección bajo nuestro cuidado. Miller sintió que apretaba la mandíbula, pero mantuvo la voz firme con respeto. Comandante, estamos aquí para discutir la membresía completa en la Alianza Galáctica, no el estatus de protección. Un estruendo de lo que podría haber sido una risa se extendió entre los delegados alienígenas. El traductor de Belo crepitó. Membresía completa. Su especie apenas puede sobrevivir en su propio planeta. Sus cuerpos requieren un mantenimiento constante. Duermen durante 1/3 de tu día, ni siquiera puedes respirar bajo el agua. Nuestras diferencias nos hacen únicos, no inferiores. Miller respondió manteniendo el contacto visual con Fal. La humanidad tiene mucho que ofrecer a la Alianza. El oficial científico dio un paso al frente proyectando imágenes de datos médicos humanos. Tu especie carece de armadura natural. Tus dientes están desafilados. Tus uñas son inútiles como armas. No tienes veneno. No tienes capacidad de curación significativa. Y tu tasa de reproducción es ineficiente. Miller esperó a que terminara. Él esperaba esto. Y aún así, hemos construido civilizaciones, explorado nuestro sistema solar y desarrollado tecnologías que rivalizan con las de los miembros de la Alianza. Nos adaptamos, innovamos, nos superamos a través de máquinas. Belo te despidió. Dependes de asistencia artificial para todo. El Consejo te ha clasificado como una especie de clase 3 sin amenaza. Ofrecemos protección, no colaboración. Miller se puso de pie, haciendo que su pequeña silla rascara contra el suelo. El sonido resonó en la cámara. Comandante Bill. La humanidad rechaza respetuosamente el estatus de protección. Continuaremos nuestra petición de membresía completa. ¿Rechazarías nuestra protección? Las escamas del velo se oscurecieron con lo que podría haber sido ira o diversión. No lo hacemos. Necesitamos protección, necesitamos aliados. Compañeros iguales. Miller hizo un gesto a su equipo y todos se pusieron de pie. Regresaremos a la Tierra y prepararemos una presentación completa de las capacidades humanas para la revisión del Consejo mientras caminaban de regreso a su transbordador. El miembro más joven del equipo de Miller susurró, «Creen que somos débiles». Miller sonrió levemente. Piensan en muchas cosas. No han visto lo que los humanos pueden hacer cuando nos desafían. No nos han visto en batalla, en crisis o en necesidad. Miran nuestros cuerpos y ven limitaciones. Deberían mirar nuestras mentes y ver posibilidades. El transbordador se desprendió de la nave alienígena con el mismo toque suave que tanto había decepcionado a Val mientras volaban de regreso a la Tierra.
Miller vio cómo la enorme nave del Consejo se hacía más pequeña. Sabía que esto era solo el comienzo. Tarde o temprano, los alienígenas aprenderían de que era realmente capaz la humanidad. Solo esperaba que lo aprendieran por diplomacia en lugar de por necesidad. Pero al ver la expresión desdeñosa de Val, Miller tenía la sensación de que lo aprenderían por las malas. 3 meses después. La fallida reunión diplomática de la capitana Kate Stone se encontraba en el centro de mando de la estación espacial más nueva de la Tierra. Sus ojos estaban fijos en la pantalla holográfica. Los puntos rojos marcaban las posiciones de las naves del Imperio Impulsor acercándose a la colonia humana en el planeta Haven. «Están probando nuestras fronteras de nuevo», le dijo a su segundo al mando. «Esa es la tercera patrulla de esta semana». El Imperio Impulsor, conocido por sus enormes cuerpos reptilianos y su agresiva expansión, había estado avanzando hacia el espacio humano desde que el Consejo Galáctico etiquetó a la humanidad como una especie de clase 3, veía las colonias de la Tierra como blancos fáciles. Stone redactó otro informe para el Consejo, sabiendo que probablemente sería ignorado como todos los demás. El Consejo trató las preocupaciones militares humanas de la misma manera que trataba todo lo demás sobre la humanidad, como si fuera una queja de una especie débil que necesitaba protección. La capitana, su oficial de sensores, gritó: «2 naves de combate más acaban de aparecer cerca de la piedra lunar de Haven». Tomó los controles de comunicación. Aquí la capitana Stone, de la Fuerza de Defensa de la Tierra, para conducir naves. Se acercan a espacio restringido. Cambien de rumbo. La respuesta llegó rápidamente. La voz áspera del doctora. Se llenó de diversión. «Capitán humano. ¿Patrullamos dónde?» Ojalá el Consejo hubiera declarado este sector como espacio abierto. Haven es una colonia terrestre registrada. Stone respondió con firmeza: «Tenemos derechos de minería y permisos de asentamiento. Permisos otorgados a una especie de clase 3. El comandante de reclutamiento rió. «Los permisos pueden reconsiderarse». Esto silenció la comunicación y se dirigió a su tripulación. «Estaciones de batalla. Silencio. Les mostré lo que una especie de clase 3 puede hacer con una planificación adecuada». Las luces de la estación espacial se atenuaron. Cambió a modo de bajo consumo. Stone se había preparado para esto mientras las naves de reclutamiento buscaban la energía habitual. Firmas de armas activas. Su tripulación estaba moviendo pequeñas plataformas de defensa automatizadas a su posición usando energía mínima. «Nos están escaneando», susurró el oficial de sensores. «Leernos está apagado». «Bien». Stone sonrió. «Que piensen que nos estamos escondiendo». Las naves de reclutamiento se acercaron. Probablemente esperando que los humanos llamaran al Consejo para pedir ayuda. Stone esperó hasta que cruzaron la red de defensa de Haven. Ordenó. Docenas de pequeñas plataformas de defensa se activaron a la vez, rodeando las naves de reclutamiento con una red de láseres de puntería. Stone abrió el canal de nuevo. Naves de reclutamiento. Ahora están rodeados por sistemas de defensa automatizados. Cada plataforma tiene suficiente potencia de fuego para inutilizar una nave 3 veces su tamaño. Le sugiero que reconsidere su ruta de patrulla. La voz del comandante de reclutamiento perdió su diversión. Se atreve a amenazar a las naves del Imperio B. El Consejo se enterará de esto. Stone estuvo de acuerdo con los registros de su incursión ilegal en el espacio humano. ¿Quiere que empiece a disparar ahora o prefiere irse pacíficamente? Las naves de reclutamiento giraron lentamente. Sus motores brillaban intensamente con apenas contenía su ira al irse. La tripulación de Stone comenzó a vitorear, pero ella levantó la mano para pedir silencio. «Volverán», dijo, «y la próxima vez traerán más naves». Se sentó a escribir otro informe al Consejo, sabiendo lo que sucedería. El Drave alegaría acoso por parte de una especie inferior. El Consejo regañaría a la Tierra por su comportamiento agresivo y los ataques continuarían en su oficina más tarde esa noche. Stone revisó los datos de los sensores del encuentro. Las naves de reclutamiento llevaban muchas más armas de las que necesitaba una simple patrulla. Habían estado probando las defensas de Haven buscando debilidades. Envió un mensaje privado al embajador Miller. «Los DRA están planeando algo grande. El Consejo no nos escuchará porque creen que somos débiles. Necesitamos prepararnos para la guerra». La respuesta de Miller llegó rápidamente. «Sigan reuniendo evidencia. Sigan protegiendo a nuestra gente.
Cuando el reclutamiento finalmente muestre sus verdaderas intenciones, estarán listos y el Consejo aprenderá que subestimar a la humanidad fue su mayor error. Stone miró por la ventana hacia la colonia debajo de Haven. Ahora, todos. Ellos creían en el sueño de una expansión pacífica al espacio. Ella no permitiría que los Drave destruyeran ese sueño. Que piensen que somos débiles, se susurró a sí misma. Que piensen que somos indefensos. Cuando llegue el momento, aprenderán lo que la humanidad puede hacer cuando se la presiona demasiado. El teniente Tom Wilson se agachó tras un pilar de hormigón caído mientras otra explosión iluminaba el cielo nocturno sobre la colonia Beta. El ataque de reclutamiento había llegado sin previo aviso. Una flota masiva abandonó el hiperespacio y lanzó un asalto terrestre inmediato. Sus fuerzas esperaban que la pequeña guarnición humana se rindiera de inmediato. Se habían equivocado. Informe de estado. Wilson susurró a su comunidad. Las respuestas llegaron rápidamente de su equipo disperso de 30 defensores. El equipo 1 defendía la cresta norte. El equipo 2 estaba en posición cerca de la central eléctrica. El equipo 3 avanzaba por el sistema de túneles. Wilson revisó su despliegue táctico. Más de 300 soldados de Drive intentaban capturar las instalaciones principales de la colonia. Los alienígenas esperaban una victoria fácil contra lo que consideraban una especie débil. En cambio, se habían adentrado en una red defensiva cuidadosamente preparada. Se dirigían hacia la principal instalación de almacenamiento. Su cirujano informó que había un grupo grande, al menos 50 de ellos. Wilson sonrió sombríamente. Tal como lo planeamos, la trampa. Los soldados reclutados, cada uno de casi 2,4 metros de altura y cubiertos con armadura natural, marcharon con confianza por la calle principal de la colonia. Sus armas pesadas estaban diseñadas para destruir fortificaciones, pero no estaban preparados para lo que sucedió después. La superficie de la calle se derrumbó repentinamente. Los dejó caer a todo el grupo en un pozo preparado antes de que pudieran recuperar paneles ocultos en los edificios, que se abrieron revelando torretas automatizadas que disparaban espuma pegajosa rápidamente. Endureciendo y atrapando a los alienígenas, su armadura natural los hace fuertes. Wilson murmuró, pero también los hace pesados y predecibles. Su unidad de comunicación crepitó con una transmisión entrante del comandante de reclutamiento. Ustedes, humanos primitivos, se enfrentan a nosotros. En combate honorable, Wilson mantuvo la voz tranquila mientras respondía, nos enfrentamos a ustedes en combate, pero no de la forma que esperaban. Al otro lado de la colonia, sus equipos continuaron con sus tácticas de ataque y fuga. El equipo 1 usó disruptores sónicos para confundir la sensible audición de los DRA. El equipo 2 inundó áreas con humo que bloqueó la visión térmica de los alienígenas. El equipo 3 emergió de los túneles para colocar cargas explosivas antes de desaparecer de nuevo en órbita. Una nave de observación del Consejo Galáctico observó cómo se desarrollaba la batalla. El alto comandante Val permaneció en su puesto de observación, sus escamas cambiando de color con confusión. «Imposible», murmuró, «deberían haber sido invadidos de inmediato». Los defensores humanos no estaban luchando como el Consejo esperaba, en lugar de encontrarse con el superior de los DRA. Fuerza. De frente, usaban el entorno mismo como arma. Cada calle se convertía en una trampa. Cada edificio, en un punto de emboscada potencial. En tierra, Wilson movió a sus equipos a sus posiciones finales. El reclutamiento había perdido más de 100 soldados, sin lograr capturar una sola instalación importante. Su frustración los estaba volviendo imprudentes. Wilson ordenó ejecutar el protocolo final. Las luces de la colonia se apagaron repentinamente, sumiéndolo todo en la oscuridad. Los soldados del reclutamiento activaron su visión térmica, solo para ser cegados por docenas de bengalas de calor lanzadas desde posiciones ocultas. En su confusión, no notaron los pequeños drones que se adherían a sus armaduras. Wilson ordenó que se activaran los drones, enviando pulsos eléctricos a través de la armadura conductora del reclutamiento. En cuestión de minutos, la mayoría de las fuerzas alienígenas estaban paralizadas. Sus poderosos cuerpos, traicionados por su propia protección, rugió la voz del comandante del reclutamiento por el comunicador. Así no es como luchan los guerreros. No. Wilson estuvo de acuerdo. Así es como luchan los humanos. Usamos lo que tenemos, nos adaptamos, superamos. Observó cómo las fuerzas restantes del reclutamiento se retiraban a sus naves, dejando atrás a sus compañeros paralizados. Órbita alta. El comandante Bill recibió los informes de batalla con creciente incredulidad.
Una guarnición de 30 humanos, dijo lentamente, acababa de derrotar a una fuerza de 300 Drave Asa. Su oficial científico se esforzó por explicar. No ganaron con fuerza, comandante. Usaron estrategia, preparación y ella hizo una pausa buscando la palabra astucia. Bill observó las pantallas tácticas. Finalmente, comenzaba a comprender que el Consejo había clasificado a los humanos como débiles porque carecían de armas y armaduras naturales, pero no habían considerado lo que los humanos tenían, en cambio, la capacidad de convertir cualquier cosa en un arma. Envíen un mensaje prioritario al Consejo. Bill ordenó que tal vez debamos reconsiderar nuestra evaluación de la humanidad. El mayor Alex Thompson flotaba silenciosamente en el espacio. Su traje de sigilo absorbía las señales de radar y calor detrás de él. IND. Otras 5 sombras humanas flotaban como sombras contra las estrellas. Una cabeza se cernía sobre su objetivo, la enorme masa de una nave nodriza doctora. Tras su derrota en la colonia Beta, los DRA habían traído 3 naves nodriza, cada una con miles de tropas. Se preparaban para una invasión a gran escala del espacio humano. El Consejo seguía negándose a ayudar, llamándolo una disputa fronteriza menor. ¿Recuerdan? Thompson susurró a través del comunicador táctico. Solo necesitamos llegar a la sala de control de motores. Aproximación silenciosa. Sin armas a menos que sea absolutamente necesario. Su equipo reconoció con un solo clic que habían entrenado para esta misión durante semanas, estudiando diseños de naves Drave y practicando en simulaciones. Ahora era real. El reclutamiento tenía excelentes sistemas de seguridad, pero estaban diseñados para detectar naves con misiles, no humanos individuales con trajes de sigilo. El equipo de Thompson se coló por una esclusa de mantenimiento usando códigos robados de incursiones Drave anteriores. Dentro de la nave, se movían como fantasmas. Los Drave eran grandes y poderosos, pero su tamaño los hacía ruidosos. Los humanos, al ser más pequeños y ligeros, podían moverse casi en silencio con el entrenamiento adecuado. Contacto. Susurró Jones, el especialista en sensores del equipo. 3 guardias de Drive por delante. Thompson levantó la mano indicando al equipo que mantuvieran la posición. Los guardias pasaron de largo, su escondite, sin notar a los humanos pegados al techo en las sombras. Siempre olvidan mirar hacia arriba. Smith, el experto técnico del equipo, comentó en voz baja. Su armadura natural los hace demasiado pesado para escalar. No esperan que nadie más lo haga. El adolescente llegó a la sala de control de motores después de 20 minutos de movimiento cuidadoso. 2 técnicos de tracción trabajaban en la consola principal, de espaldas a la puerta. Thompson dio la señal. Su equipo se movió. En perfecto silencio, colocando disruptores neuronales en las nucas de los técnicos. Los enormes extraterrestres colapsaron sin hacer ruido. Iniciar la carga. Thompson ordenó a Smith que conectara su virista especializado a la computadora de la nave. Estaba diseñada para propagarse a cualquier nave de reclutamiento que se encontrara dentro del rango de comunicación. Mientras tanto, el resto del equipo instaló pequeños dispositivos alrededor de la sala de máquinas. 5 minutos para que el virus se cargara, informó Smith. De repente, las alarmas sonaron por toda la nave. Alerta de intrusos en la sección S. Una voz retumbó en el idioma de los Drave. Todos los guerreros a las estaciones de batalla. Encontraron a los guardias inconscientes. Thompson se dio cuenta. El plan B terminó la carga. Todos los demás, posiciones defensivas. Los primeros guerreros Drave irrumpieron por la puerta. Momentos después, con las armas listas, encontraron una habitación vacía. Los técnicos seguían inconscientes en el suelo, pero no se veían intrusos. Thompson gritó. Los Drave levantaron la vista justo cuando el equipo de Thompson descendió de sus escondites en el techo. Los disruptores neuronales alcanzaron múltiples objetivos antes de que los alienígenas pudieran reaccionar. Carga completa. Smith anunció. Coloquen las cargas y muévanse. Thompson ordenó una ruta de regreso diferente. Estarán vigilando nuestro punto de entrada. El equipo se dividió. Cada miembro tomó un camino separado. De regreso a... Los de los buscaron frenéticamente en la esclusa de aire, pero sus sensores estaban calibrados para su propia especie. Los humanos eran demasiado pequeños, demasiado silenciosos y demasiado inteligentes para ser detectados en sus cápsulas de sigilo. El equipo de Thompson se desvaneció mientras su virus se propagaba por la red de comunicaciones de la flota de reclutamiento, uno por uno. Las enormes naves perdieron potencia.
Sus motores apagaron las pequeñas cargas que habían colocado. No eran explosivos, sino que liberaron una sustancia química que reaccionó con el refrigerante del motor, convirtiéndolo en un lodo inofensivo pero inutilizable. Las naves nodriza necesitarían semanas de reparaciones. Antes de que pudieran moverse de nuevo en su nave de observación, el alto comandante Bill recibió los informes con creciente asombro. Un equipo de 6 humanos acababa de inutilizar 3 naves nodriza de propulsión sin disparar un solo tiro letal. ¿Cómo? Su oficial científico preguntó cómo habían subido a bordo. Cometimos el mismo error. El monótono. Bill respondió lentamente. Pensábamos que su pequeño tamaño los debilitaba. En cambio, los hacía perfectamente aptos para la infiltración. Sus debilidades percibidas son en realidad ventajas tácticas. Observó cómo las naves humanas se acercaban para asegurar las naves de reclutamiento inutilizadas. Enviar. Otro mensaje prioritario para el Consejo. Él ordenó que los humanos no solo se defendieran, ahora están llevando la lucha al enemigo y están ganando. El comandante Robert Hayes no había dormido en 3 días, ni nadie más en el puente del acorazado terrestre Thunder. El reclutamiento había lanzado su mayor ataque hasta el momento. Un enorme Flick intentaba abrirse paso hacia la tierra. Su oficial táctico gritó, «¡Caballo!». Tras interminables horas de informes, naves enemigas se acercaban desde el sector 7. Hayes se frotó los ojos cansados y tomó otro café. ¿Cuántas naves de 15 grandes? El espacio a su alrededor ya estaba lleno de escombros tras 4 días de batalla constante. El reclutamiento esperaba atravesar rápidamente la línea de defensa humana. En cambio, se encontraron en la batalla espacial continua más larga de la historia galáctica. En la nave de observación del Consejo Galáctico, el alto comandante Bill observó con incredulidad cómo seguían luchando. No han rotado sus tripulaciones, no se han detenido a descansar. Chiclos. Su oficial científico revisó las lecturas de nuevo. Los humanos están usando estimulantes para mantenerse despiertos, sus cuerpos producen altos niveles de adrenalina. Según todos nuestros datos médicos, deberían haberse desplomado de agotamiento hace días. La voz de Hayes crepitó sobre el general. Canal de mando, todas las naves, formen en trueno. Quieren romper nuestra línea. Mostrémosles lo que sucede cuando acorralan a los humanos. Las naves humanas se movieron con perfecta coordinación. A pesar del agotamiento de sus tripulaciones, habían entrenado para esto, preparados para el momento en que la determinación pura tendría que superar las limitaciones físicas. Naves enemigas disparando. El oficial táctico gritó, «Respondan al fuego». Ordenó Eno. Con calma, todas las baterías, denles todo. Hemos dejado el espacio entre las flotas, iluminadas con armas de energía y estelas de misiles. Las naves de tiro eran más grandes, mejor armadas y sus tripulaciones estaban frescas. Pero los humanos habían pasado 4 días aprendiendo los patrones enemigos, encontrando sus debilidades. «Señor», su ingeniero jefe gritó, «nuestro reactor principal está sobrecalentado, necesitamos apagarlo para enfriarlo». Hayes negó con la cabeza. «No hay tiempo. Desplieguen energía a través de los sistemas de respaldo. Manténgannos en la lucha». Bill observó. Mientras las naves humanas recibían impacto tras impacto, pero se negaban a retirarse. Empujando sus naves más allá de los límites seguros, dijo, al igual que están empujando sus cuerpos. Transmisión entrante del trueno. Su oficial de comunicaciones informó que el rostro cansado pero decidido de Az apareció en la pantalla. Nave del Consejo. Espero que esté observando atentamente. Estás a punto de ver. ¿Qué sucede cuando los humanos deciden que el fracaso no es una opción? El trueno de repente aceleró, lanzándose directamente hacia el centro de la formación de tiro. Otras naves humanas lo siguieron, creando una lanza de naves impulsadas. Al adentrarse en la flota enemiga, van a morir, dijo el oficial táctico de Bill, pero los humanos habían visto algo que los alienígenas no. La formación de reclutamiento tenía una debilidad. Sus naves estaban dispuestas para maximizar sus armas pesadas de avanzada al lanzarse a corta distancia. Las naves humanas se adentraron en sus soluciones de disparo. Todas las naves ejecutaron el plan de batalla. Delta Hayes ordenó mostrarles lo que los mejores de la Tierra pueden hacer. La flota humana se dividió con precisión. Cada nave apuntó a una nave enemiga específica. El reclutamiento intentó ajustarse, pero sus naves grandes no pudieron girar lo suficientemente rápido. Las naves humanas se deslizaron a través de su formación.
Dispararon desde ángulos que la flota no pudo defender. En minutos, el enemigo Flick estaba en caos. Las naves colisionaron al intentar reposicionar su fuego coordinado se rompió. Los humanos, a pesar de su agotamiento, movieron sus naves más pequeñas con precisión quirúrgica. ¡Imposible! Val susurró mientras observaba cómo la flota de reclutamiento comenzaba a retirarse. Ni siquiera deberían estar conscientes después de luchar durante tanto tiempo, y mucho menos ganar. Su oficial científico se había rendido al intentar explicarlo. Comandante, creo que debemos reevaluarlo por completo. Nuestra comprensión de las capacidades humanas, su resistencia, está más allá de lo que creíamos posible. La batalla terminó cuando las últimas naves de reclutamiento saltaron al hiperespacio en el Puente del Trueno. Hayes finalmente se permitió sentarse. Su tripulación se tambaleaba de cansancio, pero sus ojos mostraban orgullo. «Avisen a la Tierra». Él ordenó que la línea se mantuviera firme y le hiciera saber al Consejo: «Esto es lo que los humanos pueden hacer cuando protegemos nuestro hogar». Bill miró los restos de la batalla, finalmente comprendiendo que el Consejo había medido la fuerza humana por sus músculos, sus huesos, sus armas naturales. Deberían haberla medido por su voluntad de continuar cuando cualquier otra especie habría admitido la derrota. La Cámara del Consejo Galáctico permaneció en silencio mientras los registros militares humanos se reproducían en la pantalla gigante. El alto comandante Bill se paró ante sus compañeros miembros del Consejo presentando la evidencia que había cambiado su visión de la humanidad para siempre. «Miren su historia», dijo, señalando imágenes de antiguas batallas que estos humanos libraron. Guerras con simples armas de metal. Continuaron luchando incluso cuando fueron atravesados por flechas o sangraron por heridas. Sus cuerpos no sanaron rápidamente, pero siguieron luchando. Los miembros del Consejo observaban. Con creciente asombro, a medida que la presentación continuaba a través de la historia humana, Bill había pasado semanas estudiando los archivos militares de la Tierra después de las recientes batallas espaciales. Señaló otra grabación: sus soldados lucharon en condiciones de congelación que matarían a la mayoría de las especies. Sus cuerpos sufrían, pero sus mentes permanecían concentradas en la misión. Un miembro del Consejo, en su forma cristalina, reluciente de duda, habló: «Pero están físicamente débiles». Nuestra evaluación inicial fue errónea. B lo interrumpió. Completamente equivocados, los juzgamos comparando sus cuerpos con los nuestros. Deberíamos haber estado estudiando cómo usan esos cuerpos. La presentación cambió a imágenes de la versión beta de la colonia que mostraban cómo 30 humanos habían derrotado a 300 guerreros impulsores. La Cámara del Consejo se llenó de murmullos de incredulidad. «No luchan como nosotros». Bill explicó: «No intentan igualar la fuerza con la fuerza, sino que estudian a sus enemigos, encuentran debilidades y atacan donde menos lo esperamos». La oficial científica dio un paso al frente con sus propios informes. «Su doctrina militar es diferente a todo lo que hay en nuestros registros. Lo llaman guerra asimétrica, el arte de ganar a pesar de tener menos recursos y capacidades físicas más débiles». La pantalla mostró la misión de las fuerzas especiales que había inutilizado 3 naves nodriza, 6 humanos. Val dijo que su voz se llenó de respeto. 6 de ellos se colaron a bordo de las naves. Miles de tripulantes no intentaron dominar el reclutamiento. Usaron su pequeño tamaño, lo que consideramos una debilidad, como una ventaja. Otro miembro del Consejo planteó una objeción, pero se cansan rápidamente. Necesitan descanso constante. Bill sonrió. «Miren esto». Reprodujo la grabación de la batalla espacial de 4 días. Sus cuerpos estaban exhaustos. Sí, pero tienen algo que no entendíamos: la capacidad de ir más allá de los límites normales cuando es necesario. Lo llaman segundas fuerzas y respuesta de adrenalina. La oficial científica añadió sus hallazgos. Sus cuerpos liberan sustancias químicas durante la batalla que aumentan su fuerza y resistencia. Y lo más importante, sus mentes pueden superar el agotamiento físico con pura determinación. Pero lo más notable, continuó Bill, es su capacidad de aprender y adaptarse cada vez que las fuerzas cambiaban de táctica. Los humanos los contraatacaban de nuevas maneras. No solo luchan con sus cuerpos, luchan con sus mentes. Las pantallas de la Cámara del Consejo se llenaron. Con imágenes de los museos militares de la Tierra, lanzas antiguas, dando paso a jefes, luego a armas de pólvora y luego a armas de energía. El avance mostró que los humanos se adaptaban, mejoraban y encontraban nuevas formas de superar a oponentes más fuertes. Los clasificamos como especies de clase 3 sin amenaza porque carecen de armas naturales. Val dijo que no entendimos algo crucial:
Los humanos no necesitan armas naturales. Convierten todo en un arma. Su mayor fortaleza no reside en sus cuerpos, sino en su capacidad de analizar, adaptarse y superar. Los miembros del Consejo observaron las imágenes finales. Naves humanas ejecutaban maniobras complejas mientras sus tripulaciones operaban con un mínimo de sueño. Luchaban con precisión a pesar del agotamiento. Debo reclasificar inmediatamente a los humanos como una especie militar de clase 1. Bill anunció que no son los más fuertes, rápidos o con mejor armamento natural, sino porque han demostrado ser los más adaptables, innovadores y determinados que jamás hayamos conocido. La oficial científica añadió su conclusión. No luchan simplemente con sus cuerpos, luchan con su tecnología, sus tácticas y, lo más importante, su inquebrantable voluntad de triunfar en todos nuestros estudios de la historia de la Tierra. Encontramos innumerables ejemplos de humanos logrando lo que parecía imposible mediante pura determinación. La Cámara del Consejo permaneció en silencio mientras los miembros procesaban esta nueva comprensión de la humanidad. Habían pensado que los humanos eran débiles porque carecían de armas y armaduras naturales. Ahora se daban cuenta de que los humanos tenían algo potencialmente más peligroso, la capacidad de convertir cualquier debilidad en una fortaleza, cualquier desventaja en una ventaja. El embajador James Miller se encontraba en él. La misma Cámara del Consejo donde meses atrás los extraterrestres habían desestimado a la humanidad por considerarla débil. Ahora la sala se sentía diferente. Las plataformas elevadas que antes se usaban para menospreciar a los humanos se habían bajado. Las sillas infantiles se habían reemplazado por asientos adecuados. El alto comandante Bill se acercó a Miller. Sus escamas azules ahora mostraban patrones de respeto. Algo que Miller había aprendido a reconocer durante los últimos meses de conflicto. El embajador Bill dijo que el Consejo había reclinado oficialmente a la humanidad clasificada como una especie militar de clase 1. También deseamos extender una invitación para ser miembros de pleno derecho de la Alianza Galáctica. Miller se permitió una pequeña sonrisa. Un gran cambio desde nuestra primera reunión. Comandante, nos equivocamos. Val admitió abiertamente que creíamos ofrecer protección a una especie débil. En cambio, casi nos convertimos en enemigos de una de las razas más capaces que hemos conocido. La pantalla de la cámara mostraba imágenes de las batallas recientes, la defensa de la colonia Beta, la misión de las fuerzas especiales, la batalla espacial de 4 días. Pero ahora también había imágenes de los logros pacíficos de la humanidad, su arte, su música, sus avances científicos. El Imperio Drab ha firmado un Tratado de Paz. Bill continuó, han retirado todas sus fuerzas del espacio humano. Creo que las tácticas de su teniente Wilson en la colonia Beta los convencieron de que luchar contra humanos era imprudente. Bill asintió. Nunca quisimos un comandante de guerra, solo queríamos ser tratados como iguales. Capitán Kate Stone y el comandante Robert Hayes entraron en la cámara, aún con sus uniformes. Se habían convertido en héroes tanto entre humanos como entre alienígenas. Stone por sus ingeniosas estrategias de defensa. Haas por su inquebrantable determinación en batalla. Sus líderes militares han acordado compartir parte de su conocimiento táctico con las fuerzas de la Alianza. Bill dijo, aunque debo admitir que muchas especies luchan por comprender cómo los humanos pueden luchar durante tanto tiempo sin descansar. Hayes dijo, descansamos. Con una sonrisa cansada, simplemente elegimos cuándo descansar y no es en medio de una batalla. El oficial científico se acercó con una tableta de datos. Hemos estado estudiando la historia humana con más cuidado. Su especie ha sobrevivido a eras glaciales, plagas, desastres naturales, siempre adaptándose, siempre encontrando un camino a seguir. Puede que sus cuerpos no sean los más fuertes, pero sus mentes y su voluntad de sobrevivir son notables. Miller tomó la tableta y vio al oficial. Documentos de membresía de la Alianza. ¿Y ahora cómo ve el Consejo a la humanidad? Las escalas del velo cambiaron a un patrón de profundo respeto. Ahora entendemos que lo que creíamos que eran debilidades eran en realidad fortalezas. No podíamos reconocer que su pequeño tamaño los hace excelentes en sigilo e infiltración. Su falta de armas naturales los obligó a dominar el uso de herramientas y la innovación. Su necesidad de descanso les enseñó a luchar con más inteligencia, no solo con más fuerza. Stone dio un paso al frente y el reclutamiento. ¿Causará problemas en el futuro? Han aprendido la lección. Bill le aseguró que su defensa de la colonia Beta se ha convertido en un curso de estudio táctico. En nuestro ejército, ACMIS, el reclutamiento se enorgullece de su fuerza, pero usted les demostró que la fuerza por sí sola no es suficiente.
Miller firmó los documentos de membresía de la Alianza, haciéndolo oficial. La Tierra ahora era miembro de pleno derecho de la Alianza Galáctica, con todos los derechos y responsabilidades que conlleva. Habrá desafíos por delante. Bill dijo que otras especies aún podrían subestimar a los humanos al principio, pero ahora sabemos más. Ahora entendemos que la mayor fuerza de la humanidad no reside en sus músculos ni en su armadura natural. No, Miller. De acuerdo. Nuestra mayor fortaleza es no aceptar nunca las limitaciones y siempre encontrar un camino a seguir sin importar las probabilidades. Mientras la Cámara del Consejo se llenaba de representantes de toda la galaxia, Miller observaba la pantalla que mostraba los logros de la humanidad tanto en paz como en guerra. Se demostraron a sí mismos no por ser los más fuertes, sino por ser los más adaptables, no por tener los cuerpos más resistentes, sino por tener los más fuertes. Serán bienvenidos a la Alianza. Val dijo formalmente que no como una especie protegida, sino como iguales. Quizás incluso cuando el maestro Miller le estrechó la mano a Val, marcando un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, se habían ganado su lugar entre las estrellas no por su poder puro, sino por su determinación. La innovación y el inquebrantable espíritu humano.